Bueno, ¿en qué nos quedamos? A ver, platíquenme. ¿En qué? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Estábamos en los parámetros generales. Entonces terminamos con todo eso, con toda esa presentación, con todo lo que son los parámetros. Entonces ya determinamos todas los parámetros que ustedes tienen que determinar. Sí, que les dije que eran los mínimos que requeríamos precisamente en un estudio de esta naturaleza, que me estaba yo pidiendo nada más para ustedes, que son los que les puse, los mínimos que se requerían con los tiempos de duración que se requieren. ¿Sí? Y estábamos viendo que de estos, de los mínimos que se requieren, precisamente, que son todo lo que es lo censal, precisamente, todo lo que es por censos, pues necesitamos por lo menos que sean los últimos 5 censos, ¿sí? Para poder hacer las proyecciones que hay que hacer precisamente para el segundo parcial, la segunda entrega, que es donde tienen que tratar todos estos datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se requiere, ¿sí? Estaba yo esperando para ver si quiénes más se reúnen, se llegan a presente con nosotros. Tenemos ahorita que ustedes son, bueno, somos 17, ustedes acaban de entrar 16 nada más, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que necesitamos? Entonces, a ver, vamos a darles un par de minutos más para ver quiénes. Así que, a ver, platíquenme cómo van, si las bajaron, si ya las están hojeando, ¿sí? Los 9 cuadernos, porque ahí pues antes se ve, porque aparte de lo que estamos viendo, o sea, en qué necesitamos precisamente este tipo de información de cada uno de los aviones y cómo lo manejamos, ¿sí? No sé, no me han comentado nada, si ya los encontraron, no los encontraron, lo están haciendo, no lo están haciendo. Y la cuestión es de que todos los documentos que se pusieron, como se dieron cuenta, los de la OASI, pues sí es necesario que los tengan. De otra manera, hay muchas cosas que no van a poder hacer, tienen muchos trabajos por ahí que hacer, o sea, con esos tipos de documentos, con el anexo 14, con los manuales de diseño de aeródromos, partes 1, 2, a 3, ¿sí? Con las AC de la FA, también tienen cosas que hacer, ¿sí? Entonces, no me han comentado si ya cómo van con todo eso. Pero las caras que están poniendo, nada, pero bueno. Acuérdense que tienen que revisar exactamente qué es lo que tienen que entregar, por eso son los entregables, ¿eh? Para cumplir con ello. Bueno, ya que nadie más quiere llegar, a lo mejor están apenas despertando igual que su servidor, entonces vamos para... Profe, dijo apuntes de quién. ¿De quién? Son las notas sobre ingeniería de aeropuertos del ingeniero Kudos. Que esos tenía que buscarlos, se los dije desde el principio, los tienen ahí en toda la bibliografía, en la primera y la única presentación que les he compartido, que es toda la correspondiente precisamente a todo lo que es el programa, donde vienen todas los alcances, donde viene todo lo correspondiente a eso. Ahí viene, en la bibliografía vienen precisamente las notas de ingeniería de aeropuertos del ingeniero Kudos. Vicente Kudos San Blancat. Ahí viene. Esas son las que necesitan bajar. Si las bajan y las leen, pues ya se van a dar cuenta un poco más precisamente de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí?
Sí, mucho más que si leen el libro de aeropuertos del repositorio del Politécnico. O sea, muchísimo más. ¿Sí? Que si leen si ven ese libro, fue el que se tomó, o el que tomaron las personas que diseñaron el programa, fue el que tomaron para hacerlo. ¿Sí? Nada más que cuidado porque tiene muchos errores. ¿Sí? O sea, como se los he dicho, hay veces que sí, era un equipo que estaba estudiando esa especialidad, pero pues sí se da uno cuenta de que les hace falta, que en ese momento que lo hicieron, pues estaban verdes, o sea, no tenían experiencia en todo esto y cometieron muchos errores de apreciación en todo lo que corresponde. Entonces no dejaron mucho que desear. Pero bueno, tiene bastantes situaciones, se ve que hicieron en la especialidad que, bueno, diplomado internacional, que cuando estaba el programa, pues abarcaba bastantes temas, especialización, y pues más o menos lo hicieron, pero sí tienen muchos errores. Entonces, sobre todo desde el punto de vista como ingenieros civiles, hay muchos errores y horrores. Ahí sí hay muchos horrores, hay varios horrores desde el punto de vista como ingenieros civiles, como ingeniero civil, que denota que su falta de experiencia en campo, o cuando menos en muchas de las áreas, ¿sí? de ejercicio de ingeniería civil que se tiene. Entonces, por eso les digo, tomarlo con las reservas del mundo. O sea, sí hay que seguirlo, tiene muchas buenas cosas ese libro del repositorio, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Cuando ya vimos toda una serie de cuestiones, entonces estamos conociendo precisamente al tercer usuario de los aeródromos, que es lo que nos interesa conocer, porque sí, a pesar de que hemos subido un avión, no lo conocemos, no sabemos quién es este tercer usuario, qué requerimientos, qué necesidades tiene. ¿Sí? Entonces, en esta sesión precisamente se trata de eso. Entonces, aquí es recordar un tanto cuanto, vamos a empezar por recordar un poco de lo que es, que lo que ustedes deben haber encontrado en su realización de su trabajo sobre la historia del surgimiento, la evolución, el desarrollo de la aviación a nivel internacional. Entonces, vemos que pues durante mucho tiempo, precisamente, la aviación a nivel internacional, su desarrollo que ha tenido, o que tuvo, precisamente, pues fue bastante, ¿no? La cuestión está que hablábamos precisamente de una industria aérea, ¿sí? Por ahí de la década de los 30, los 40, como ustedes ya lo vieron, ¿sí? A nivel mundial se empezó a hacer un estudio, se empezaron a hacer la cuestión de esto a nivel mundial, que se empezaron a hacer una serie de trabajos sobre cohetería, así se llama eso que estaban haciendo. En México todo este desarrollo sobre los estudios que se hicieron sobre cohetería y otras cuestiones, da como surgimiento posteriormente, ¿sí?, a una agencia. Pero a nivel mundial, todo esto de los estudios de cohetería fue bastante fuerte. Como se los digo, México participó en esto, desarrolló varias cosas a nivel de cohetería. Y la cuestión de estos estudios sobre cohetería dieron como consecuencia que en la década de los 40, ¿sí?, durante la Segunda Guerra Mundial, un país, presente de los beligerantes, de los originarios de este conflicto, que le llamamos a nivel mundial, pues desarrollaron precisamente lo que se llamaron, ¿sí?, las B-1 y las B-2. Son bombas precisamente que se lanzaban desde un territorio para
varios miles de kilómetros más allá, llegar a su fin, o sea, que eran bombas de largo alcance, transcontinentales, que algunas que estaban desarrollando, que se les conoce como las B-1 y las últimas se les conoce como las B-2. Este conflicto, sí estamos hablando de Alemania, donde quienes desarrollan todo este estudio y todo esto, pues son en su gran mayoría de origen judío, que al término de la Segunda Guerra Mundial, pues son divididas presente entre los dos bloques, entre los rusos, entre los americanos y algunos que se quedaron en Francia, ¿sí? Se empiezan a desarrollar. A partir de ahí, se empieza a desarrollar algo que se le conoce o que se le empezó a conocer como la cuestión espacial, ¿sí? Aparte de estos estudios. Y se empezaron a trasvasar mucha información, mucha tecnología, mucho desarrollo que se tenía precisamente en la parte aérea hacia la parte espacial. Y muchos de los estudios espaciales se trasvasaban precisamente hacia la parte aérea, ¿sí? De tal manera que en la actualidad, o sea, de hace algunas décadas a la fecha, en la actualidad, pues estamos hablando de la industria aeroespacial. Todas las figuras que les muestro están en la web. Ahí encontré yo esta imagen que precisamente relata esto. O sea, todo lo que es la influencia del desarrollo de la industria aeroespacial, ¿sí? Entonces nos están redondando a través de eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en la industria aérea? El último aeronave avisada que iba a salir, pues es la que conocemos como la más grande del mundo, ¿sí? De la empresa Airbus, que es la A380, con toda su familia, ¿sí? Esto ya se había avisado, no crean que se me ocurre y lo saco y ya, no, sino que se avisa, se va enseñando a nivel de la OASI, a nivel de los comités de la OASI, precisamente todo esto para ver si va a influir o dónde va a quedar, o qué clasificaciones va a corresponder, en fin, una serie de estudios y de dictámenes que se van dando. Entonces, Airbus recibe ya la autorización precisamente para poder comercializarlas, fabricarlas ya en serie, y cambia una serie de tecnologías, eso retrasa un poco precisamente su comercialización. Sin embargo, ya los primeros ya se habían dado, y en consecuencia de eso, algunas empresas que fabrican equipos avisan que van a sacar nuevos modelos, ¿sí? Una de ellas es Boeing. Boeing casi de inmediato nos dice que para la década, para los años de 2020, y después dijo que para el 2025, iba a sacar otra aeronave, una aeronave de esta naturaleza, la que están viendo ustedes en la imagen. Una aeronave que revolucionaría precisamente, que así lo dicen ellos, revolucionaría lo que es la fabricación de aeronaves, ¿sí? En esta se pretende, ¿sí?, que la forma geométrica de la aeronave cambie, pero también que sea muy diferente su estructuración, ¿sí?, que ya no sea una estructuración regular, como estamos acostumbrados, sino una estructuración parecida así como la que está marcada, ¿sí? Una estructuración que nosotros como ingenieros civiles en obras civiles ya estamos viendo. Un ejemplo son precisamente en las Olimpiadas de Pekín, ¿sí? Se hicieron algunas estructuras precisamente con un sistema ya de conformación diferente, que es como el que estamos viendo, donde ya no estamos trabajando con jaula de pájaros, sino lo que están proponiendo es otra forma, otra conformación, ¿sí?, más adecuada, más armónica.
Entonces, nos lo están proponiendo. Están proponiendo, esa es la parte, una de las partes revolucionarias. Dos, están anunciando que estas aeronaves, ¿sí?, las comercial de pasajeros, pues lo que pretenden es que la parte superior de la aeronave se vuelva transparente, no translúcida, transparente, a efecto de que los pasajeros pues se sientan que van viajando entre las nubes, ¿sí? Que no nada más sea para ver por las ventanillas, sino que lo vean todos que están con eso. También hacen una alusión al cambio de la forma pesante de las esclusas que tendrían estas aeronaves, ¿sí? O sea, lo que llamarían puertas, que se llaman esclusas. Entonces, el cambio de esclusas. Internamente, el cambio de tecnologías o el empleo de una serie de tecnologías. Por ejemplo, en la cabina, lo que se están proponiendo ellos es de que los pilotos ya no tengan una visión directa a través del presente de las ventanillas, sino que tengan una visión indirecta y que puedan observar todo lo que sucede a su alrededor. O sea, no nada más en 360 grados, sino en todo su alrededor, o sea, en un esferoide, ¿sí? De tal manera que cambien. En la parte, ahora sí que geométrica, pues ser más revolucionarios en cuanto a las formas de la sala, localizaciones de impulsores, tomas de aire, etcétera, etcétera, una serie de elementos, ¿sí? Entonces, esto es una de las cuestiones precisamente que está proponiendo hoy. A la fecha, pues, nada más se quedaron propuestas, sobre todo por lo último que ha pasado el último año. Esta aeronave ellos están proponiéndola para transportar más de 1,000 pasajeros. No dicen cuántos exactamente, pero dicen que para transportar masivamente más de 1,000 pasajeros, ¿sí? También tenemos de la empresa Lockheed, ¿sí? Esta es australiana, esta empresa, hace una propuesta precisamente de una aeronave, ¿sí? Esta propuesta, ellos dicen que está basada en el ave migratoria que tiene la distancia mayor de migración, o sea, que migra a la distancia mucho mayor. Entonces, que está inspirada en ellos. Entonces hacen una propuesta precisamente, aquí sí, desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista operacional, aerodinámico, muy revolucionario, ¿sí? En cuanto a su diseño y todo. Esto que ellos están proponiendo, ellos están apostando a lo que hasta todavía hasta principios del 2020 se tenían, que era que a nivel mundial la movilidad de personas estaba incrementándose, ¿sí? Entre países. O sea, no vamos por migración, sino por viaje, por negocios, por una serie de situaciones. Entonces ellos hacen la propuesta de este tipo de aeronave que ustedes están aquí viendo, presente los bocetos que ellos presentan, ¿sí? Y dicen que es para transportar un mínimo de 3,000 pasajeros. ¿Sí? Porque como es ahora sí, para largos viajes o viajes muy largos, entonces para eso lo hacen con vuelo subespacial. Y esto es realmente muy innovadora. O sea, como ustedes saben, si no lo van a saber, el A380 es una aeronave que cuenta con 2 pisos. Si es para pasajeros, cuenta con 2 pisos, más un subpiso que es precisamente para la transportación de carga. Bueno, esto que está proponiendo presenta Lockheed es una aeronave que tiene 3 plantas para pasajeros. ¿Sí? Por eso ellos dicen que es eso. El dimensionamiento no lo da, pero si es para transportar mínimo 3,000 pasajeros, pues por planta estamos diciendo que van a transportar 1,000. ¿Sí? En la propuesta que es. ¿Sí? Es muy revolucionario. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál es la estructuración que tiene actualmente una aeronave? ¿Sí? Si nosotros observamos en esta imagen que tenemos aquí, la estructuración de una aeronave es una estructuración que llamamos dinámica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a diferencia de lo que nosotros hacemos en la ingeniería civil, en la arquitectura, que es tener precisamente estructuras estáticas, ¿sí? Porque realmente son estáticas. ¿Sí? Lo que hacemos a esas estructuras estáticas es hacerles una revisión para ver si resiste dos fuerzas que pueden ocasionarle precisamente una situación que puede entrar en resonancia dinámica. Es una revisión por fuerzas, por impactos de viento, por fuerzas de viento. Y la segunda, que es una revisión por un impacto de una fuerza sísmica. Son revisiones, no son diseños. Nosotros no. Eso de cuando dicen, es que estamos diseñando por viento o por sismo, no. Estamos revisando el diseño que se está haciendo con toda una serie de procedimientos y metodologías estáticas, ¿sí? Para ver si nos puede resistir o qué necesitamos de reforzamiento para que nos resista precisamente cierta intensidad de fuerzas dinámicas, ¿sí? Y por eso lo restringimos de que no tenga mucha flexibilidad, etcétera, etcétera. Estas estructuras de las aeronaves, que las vamos a contemplar precisamente también en las estructuras que tienen los buques, los barcos, las embarcaciones, que tienen los submarinos, que tienen las naves espaciales, es que son estructuras dinámicas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que estas estructuras dinámicas están sometidas constantemente precisamente a la acción de fuerzas dinámicas. Entonces, actúan de manera dinámica, ¿sí? Resisten continuamente todo este cambio precisamente de fuerzas que están actuando sobre ellas y no llegan a puntos de fatiga tan rápido. Porque en una estructura rígida, estática, una de las cuestiones que tiene por el presente, que es lo que la hace fallar, es que el cambio continuo de actuación de fuerzas, ahí sí es continuo, porque las fuerzas sí son dinámicas, entonces están cambiando constantemente. Entonces, esa acción de las fuerzas pueden hacerla fallar. Para que falle no necesitamos nada más aplicar la fuerza más máxima que pueda resistir, no. El cambio continuo de una fuerza, inclusive pequeña, con una periodicidad determinada, puede hacer, ahora sí que, fallar completamente toda una estructura estática. ¿Sí? Por ahí tienen, o sea, no crean que estoy hablando a tontos y a locas, por ahí hay una serie de artículos, inclusive hay películas sobre este tema, para los que les interese saber, o sea, qué es lo que sucede, cómo se aplican estas fuerzas, y inclusive cómo se han empleado esta teoría, ¿sí? Se ha empleado para la demolición precisamente de algunas estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se hace? ¿En cuánto tiempo se le hacen fallar? Entonces, si nosotros observamos la estructuración que tenemos de esta aeronave, las aeronaves no se construyen todas de una sola vez, se construyen por partes y luego se unen, ¿sí? Entonces, si vemos la estructuración, vamos a ver que es una estructuración donde tenemos precisamente a todo lo largo, es de forma anillar. Si vemos todo su cuerpo desanillado, los elementos principales, en la parte de las alas, desanillado, ¿sí? En la parte posterior, o sea, todo es anillado, unido precisamente por largueros, ¿sí? Si vemos los de un buque, vamos a ver que esto tenemos de todo su costillar, ¿sí? Precisamente tiene esa forma. Si vemos los submarinos, vamos a ver que es anillar. Si vemos las naves espaciales, vamos a ver que su estructuración es anillar. Esta estructuración precisamente así es lo que le permite esa flexibilidad que se requiere. Yo les decía, cuando tenemos las sesiones presenciales, los invito, ¿no?, que vayan precisamente a CIME Ticomán, ahí a la carrera de aeronáutica, precisamente a los hangares, al hangar que está ahí,
porque ellos ahí tienen presente dos aeronaves que les cedieron, les obsequiaron, que las tienen semi, las tienen semi desmanteladas para que vean exactamente esta estructuración. Sí les da gusto a los profesores que están ahí, les dan los investigadores, porque son doctores, les da gusto que vayan, ¿sí? No crean que no, sí les da gusto que vayan a verlos, ¿sí? No crean que los rechazan, no, al contrario, por eso les digo, sí les da gusto. Y les enseñan y les explican todo esto precisamente de lo que se tiene en relación precisamente a lo que son las aeronaves, ¿sí? Para que conozcan precisamente esto, cómo está, y les explican todo, ¿sí? Con todo gusto. O sea, mientras que ellos no tengan precisamente sesiones, no tengan clases, los reciben con todo gusto y les da gusto. Bueno, cuando menos antes de todo esto, esta cuestión que estamos padeciendo, les da gusto. Ahorita, pues no sé, habría que ver ya después cuántos quedan, porque también algunos de ellos, pues ya eran gente mayor. Entonces no sabemos qué es lo que haya sucedido, cómo esté. ¿Sí? Bueno, entonces, que eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tiene la estructura? Bueno, la estructuración de una aeronave, podemos decir que es una estructuración rígida, en términos generales. Esta estructura que tenemos, pues para poder moverse en sus viajes, para sus maniobras de ascenso y descenso, como estamos observando, o sea, una maniobra de ascenso o una maniobra de descenso, ¿sí? Pues requiere pues, que no sea totalmente, o sea, que tenga algo que le permita la movilidad. Entonces, tiene toda la estructura rígida que estamos viendo de una aeronave, pues cuenta precisamente con una serie de elementos flexibles que le permiten su movilidad, ¿sí? La conforma que tiene precisamente una aeronave, pues es a partir de un concepto, una teoría que se desarrolló presente aquí en la cuestión aérea, ¿sí? Que es la que ha permitido su evolución. Ustedes se lo han de haber encontrado, es una parte de la historia de la evolución de esto. Y es precisamente cuando se empezó a ver cuál era el efecto que tenía el aire en la sustentabilidad precisamente de estos cuerpos que tienen una densidad mayor que el aire, ¿sí? Como le permiten, el mismo propio aire le permite tener que este cuerpo pues se sustente presente en el aire y se pueda trasladar a través del aire. Entonces, esas teorías que se desarrollaron, todos esos conceptos que se desarrollaron, se les conoce como aerodinámica. Sí, todos cuando escuchamos el término aerodinámico, lo aplicamos a alguna serie de cuestiones, tenemos que ser conscientes que sale de aquí. Y que es precisamente cuál es el comportamiento de la estructura, ¿sí?, respecto al aire. Entonces, eso nosotros lo vemos desde el punto de vista y se hace les menciona precisamente desde el punto de vista largo. Hace muchos años, mucho tiempo les dejaba yo un trabajo para que vieran esto y pudieran entenderlo. Actualmente ya no se los dejo. Sí. Entonces, cuando vemos una sección transversal de un ala, de cualquiera de las aeronaves que tenemos, de un ala, vemos que tiene esta conformación aproximadamente, ¿sí? No es plano abajo como se podría apreciar aquí, tiene una concavidad precisamente en la parte inferior. Las alas, la parte alar, pues no es recta como está aquí, sino que lleva una angulación, ¿sí? Pero ¿qué tiene para ver la cuestión ahorita de aerodinámica? Ven, si nos damos cuenta en la parte frontal de un ala, siempre lo vamos a ver, es una parte roma, como si fuera una gota, ¿ven? Es una parte roma y termina presente en una parte ausada, en la parte posterior, ¿sí? Esta conformación que tiene, inclusive cómo cambia su conformación, es presente porque para que una aeronave se sustente en el aire,
¿sí? Pues necesita que las masas de aire que están incidiendo sobre ella, principalmente incidan a través del frente hacia atrás, en esta dirección. ¿Sí? No necesariamente van a ser en esa dirección. O sea, consideramos una cierta angulación de las masas de aire que favorecen precisamente a esto. Entonces, en este sentido, tiene que ir. O sea, el avión se va a elevar o va a hacer todas sus maniobras de ascenso y descenso en contra a la dirección de las masas de aire que estén incidiendo sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Entonces, al efectuarlo, que es en esta figura donde lo vemos, al incidir precisamente la masa de aire en un ala, vamos a ver que en la parte que la masa de aire se va a dividir en dos, una parte que va a pasar por la parte inferior y otra parte que va a pasar por la parte superior. Al pasar por la parte inferior, por esa concavidad, por esa angulación que tiene el aire, va a formar en la superficie, va a empezarse a formar una serie de rizos, ¿sí? Que van a empujar a la aeronave, o por decirlo de alguna manera. Yo les digo, bueno, se forma, por la forma que tiene, se va a formar aquí abajo un colchón de aire, que le llamamos un colchón. Ese colchón es el que le va a permitir, en cierta manera, no totalmente, en cierta manera, la sustentabilidad, porque lo va a estar empujando hacia arriba la aeronave. ¿Sí? En la parte superior, a la hora que los aires circulan en la parte superior del cuerpo, ¿sí? Pues van a empezarse a formar precisamente también una serie de rizos. ¿Sí? Pero a diferencia de los de la parte inferior, que esos rizos van en contra y van golpeando, por decirlo así, van golpeando la superficie, estos rizos van jalándola. ¿Sí? De tal manera que la lisura que tiene, la forma que tiene, la angulación que tiene el ala, ¿sí? A la hora que entra, que circula el aire sobre de ella, pues hace una fuerza como de succión. ¿Sí? Entonces, entre esta fuerza que está sustentando acá abajo, este colchón de aire, y esto que sustenta, es lo que hace la fuerza de sustentación. ¿Sí? No sé si ustedes, ¿sí? Precisamente en el área de nosotros, para hacer la revisión de una estructura por fuerzas de aire, por la acción del aire sobre de ella, hayan leído, creo que es el capítulo 5 de las especificaciones para obra civil de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, que presente trata de todo esto. Bueno, tenemos que presente para que exista todo esto, pues la superficie, sí, esto es la cuestión, que para que suceda esto adecuadamente y vemos todo esto, pues la superficie debe estar perfectamente lisa, no presentar alguna irregularidad para que se pueda dar. ¿Sí? Cuando hablamos de la aviación y de aeropuertos, hablamos que todo lo que hacemos para calcular los diseños que se presentan, los diseños que se requieren, empleamos, ¿sí?, sistemas de cálculo que nos amplifiquen la cuestión de la seguridad. O sea, yo les digo, aquí todo lo que se hace es seguro. O sea, una hiperseguridad completa. Eso es lo que ha permitido que sea el medio de transportación que tiene el índice de accidentes mortales más bajo de todos los medios de transportación. De todos. Los pueden checar. O sea, búsquenlo y van a encontrar. Es totalmente así, que el saldo rojo que tienen todos los accidentes de aviación es muy bajo. Sí, por eso les digo, es el medio de transportación más seguro. Entonces, pero eso se logra a través de todo esto. Entonces,
que eso es lo que se tiene, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos. También vemos que para poderse, así que sustentarse, para poderse mover por el aire, pues las aeronaves requieren una serie de motores que presente les proporcionan un impulso, o impulsores, como en este caso estamos observando. Estos son impulsores. Los motores que tienen algunas aeronaves son motores de pistón, ¿sí? Que se tienen. Entonces, tenemos que precisamente toda esta acción del aire, por la cuestión, aprovechando la forma que se les da, que es una forma aerodinámica, pues tiene que ver con la sustentabilidad y todo, y que para poder tener su movimiento, pues requieren una serie de, o tienen una serie de partes móviles que les permiten. Dicen, ¿de esos qué nos interesa todo esto? Bueno, la aeronave, precisamente por la acción de las masas de aire y por otros tipos de situaciones, sus momentos de máxima vulnerabilidad es en la maniobra de despegue y en la maniobra de aterrizaje. De una altura de aproximadamente 18 metros hacia abajo. Esto, estamos hablando de que todavía las aeronaves están dentro de las instalaciones aeroportuarias. Entonces, una de las cuestiones precisamente de nosotros como ingenieros civiles interviniendo en todo esto, pues es el diseño, el cálculo, el proyecto de medidas que reduzcan la probabilidad, la factibilidad de que las aeronaves puedan tener un accidente o un incidente en estas maniobras. Y que cuando estos ocurran, haya los elementos, haya las situaciones necesarias y suficientes para mitigar, aquí sí se mitigan, para mitigar en lo más posible todos este tipo de desgracias, ya sea incidentales o accidentales. ¿Sí? Entonces, nosotros lo necesitamos. Necesitamos conocer la proforma, toda esta forma geométrica que tienen las aeronaves, todo su dimensionamiento, para poder diseñar todo el lado aire de un aeropuerto. De otra manera, no podremos diseñarlo adecuadamente. Entonces, se requiere para eso. Necesitamos saber todo su dimensionamiento, todas las partes externas que tiene y todo de este tercer usuario del aeropuerto, para que toda su movilidad que requiere en tierra, o en superficie, como muchas veces lo van a encontrar, pues sea la adecuada. La acción, pues porque vamos a verlo, la acción que tengan los aires sobre la aeronave en vuelo son las mismas que nos pueden ocurrir precisamente cuando realizan su maniobra de despegue o de aterrizaje. Entonces necesitamos saber también eso, qué pasa, qué sucede. ¿Sí? Entonces, ¿qué es a lo que vamos? Entonces, estamos hablando de las partes móviles y flexibles. Para esto, pues una de las cuestiones que primero necesitamos conocer, saber, es cómo se llaman las partes de un avión. ¿Cómo se llaman estas partes? ¿Cómo se les denomina? Aquí en esta imagen estoy presentándoles precisamente pues el caso de dos tipos de aeronaves, una pequeña, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como avionetas, o sea, aviones pequeños, aviones de la aviación general, y un avión, ¿sí? Que esto es un A330, que estoy mostrándoles en la figura, en este caso, que es el para transportación, para el servicio comercial de pasajeros, el que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se llaman sus partes? Bueno, vamos a ver que el cuerpo, todo el cuerpo
de la aeronave, todo el cuerpo, se llama fuselaje. Todo esto es el fuselaje. ¿Sí? La parte delantera del fuselaje se le denomina nariz. ¿Sí? Aquí les dice morro. El morro es el que traen los animales, no es una manera descriptiva, pero no se le puede llamar morro, o sea, se le llama nariz a esta parte. Dentro de lo que es el fuselaje en la parte frontal, se encuentra ubicado precisamente lo que es la cabina de pilotaje, la parte frontal. ¿Sí? A lo largo del fuselaje, pues vamos a encontrar la cabina de pasajeros, en este caso. En caso de las avionetas y todo, bueno, tiene una parte para llevar el equipaje a algunas situaciones de carga. ¿Sí? En el caso de las aeronaves, vemos en este caso que es la de pasajeros, bueno, tenemos que es la cabina de pilotaje y casi todo lo que es el fuselaje está dividido en dos partes en este caso. Y en la parte superior está precisamente toda la cabina de pasajeros. En la parte inferior está presente la zona de equipaje. ¿Sí? Cuando es de carga, bueno, pues todo es de carga. ¿Sí? Completamente. Puede ser que esté con un solo, o sea, completamente para carga todo, o que esté dividido en dos partes, en una zona de carga inferior y una zona de carga superior. ¿Sí? Bueno, en la parte posterior del fuselaje, ¿sí? Que aquí dice cola, ¿sí? Toda la gente le dice la cola, no, como si fuera ave, no se llama cola. Este elemento que vemos aquí horizontal, ¿sí? Es el timón de profundidad. ¿Sí? Que vemos, aquí no se ve porque como está totalmente de lado, no se ve, ¿sí? Que es esta parte. Aquí está marcada. El vertical, ¿sí? Es el timón de dirección. Luego, esta parte horizontal que tenemos aquí, esta parte alar, ¿sí? Se le conoce precisamente como alas. ¿Sí? Aquí las vemos. Bueno, las alas pueden ir montadas o pueden ir colocadas en la parte superior del fuselaje, en la parte inferior, en la parte intermedia o cualquier parte. Sí. No es necesario que vayan la parte intermedia como está aquí, pueden ir arriba, en medio, más arriba o más abajo, o en la parte inferior. Eso pues va a depender de los arquitectos aeronáuticos, diseñadores de las aeronaves, donde pretendan que esté. O sea, no necesariamente. Esta parte alar que vemos, no necesariamente necesita llevar esta conformación que tiene, puede llevar cualquier otra conformación. ¿Sí? Pues sí, hay algunas que van a ver que pues desde la parte frontal hasta la parte posterior del fuselaje, pues está desarrollada toda una forma alar. ¿Sí? Entonces, que es ahí lo que se tiene. Entonces son las alas. En la parte inferior del fuselaje se encuentra localizado lo que llamamos el tren de aterrizaje. ¿Sí? En las pequeñas aeronaves, pues normalmente lo tenemos que ese tren de aterrizaje es fijo, siempre está afuera. Y está dividido en dos partes. Una parte que es el tren de aterrizaje delantero o de nariz, que también muchas veces lo van a conocer así, y lo que denominamos como tren de aterrizaje principal.
De estos, las únicas ruedas que tienen movimiento horizontal cuando están en tierra son las ruedas del tren de aterrizaje delantero. Son las únicas que tienen precisamente movimiento horizontal. ¿Sí? En las grandes aeronaves comerciales, ¿sí? Y no tan grandes, en todas las demás aeronaves que tenemos, vamos a ver que el tren de aterrizaje, ¿sí? Está dividido en dos, el delantero, ¿sí? Y el principal. El principal puede estarse localizado abajo del fuselaje, ¿sí? De la aeronave, puede estar abajo de la parte alar, o de manera mixta, una parte debajo del fuselaje y otra parte en la parte alar. Estos trenes de aterrizaje, que tienen muchas aeronaves, sobre todo lo vemos en las comerciales, en las militares, son retráctiles. Quiere decir que durante el vuelo están ocultos, o sea, no van afuera. ¿Sí? Ahora, para moverse, dijimos que las aeronaves necesitan un impulsor. Aquí en este caso, estamos viendo, vemos que estas aeronaves cuentan precisamente con un motor, como les dije, un motor de émbolos, ¿sí? Que está colocado en la parte frontal de la aeronave. Este motor de émbolos cuenta precisamente con una hélice, ¿sí? Que es una de las características que tienen estos motores de émbolo. No es única, ¿no? Porque van a ver que en el desarrollo presente de esto, que es una de las cuestiones que encontraron, no, tenemos que también, a partir de estos motores para su eficientización, es donde se desarrollan los impulsores. Estos impulsores, aquí lo estamos viendo, bueno, están colocados, pueden estar colocados sobre la parte alar, ¿sí? Normalmente van en pares cuando están colocados en esto, en pares. Aquí estamos viendo que están dos impulsores. Cuando son dos, le decimos que se trata de un bimotor. Si van dos impulsores en cada una de las alas, decimos que es un cuatrimotor, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ir ahí. Van a encontrar que algunos modelos, bueno, los impulsores están colocados sobre la parte posterior del fuselaje, ¿sí? Van aquí adosados, ¿sí? Y que puede llevar también otro impulsor en la parte superior del fuselaje, que atraviesa precisamente lo que es el timón de dirección, o montado sobre el timón de dirección. Cuando son estos, decimos que se trata de un trimotor, porque son tres impulsores, ¿sí? Que es donde van. Los impulsores, pues son precisamente la evolución de lo que es los motores de émbolos, su eficientación de esto, que se logró de otra manera, y que es donde la cuestión de la cohetería precisamente nos permitió el desarrollo de esto y nos permite precisamente los impulsores para las naves espaciales. ¿Sí? Es una cosa no igual, pero para ahí muy similares que se dan en ese desarrollo. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de las partes precisamente flexibles. O sea, que tenemos una serie de partes flexibles, ¿sí? Que tiene la aeronave. Estas partes flexibles, aparte de permitirle trasladarse a través del aire, van a permitirle efectuar las maniobras de aterrizaje y de despegue. ¿Sí? Si vemos precisamente en lo que es el timón de dirección, ¿sí? Vamos a ver esta parte verde. Esta parte verde que está aquí marcada es precisamente la parte móvil, ¿sí? Es una parte móvil que va a girar de un lado al otro, permitiendo
que precisamente la aeronave pues pueda bandear horizontalmente. ¿Sí? En esta forma. En el timón de la parte horizontal, que es el timón de profundidad, vamos a ver estas partes amarillas. Aquí estamos observando que están en amarillo. Estas son precisamente las partes flexibles. ¿Sí? Esas partes flexibles lo que hacen es subir y bajar. Hacen esto. Ajá. Eso permite que la aeronave haga este movimiento. Hacia arriba o hacia abajo, o sea, haga esto. O sea, entonces el del timón de dirección hace que se dirija de esta manera, de manera horizontal, ¿sí? O en un plano horizontal, ¿sí? Que se mueva así, y el otro hace que haga este plano, el plano vertical. ¿Sí? Ahora, donde está la mayor parte de los elementos flexibles es precisamente sobre la zona alar. Y empezamos desde la parte frontal del ala. Aquí vemos esta parte que está aquí marcada en gris. Se llama slat. Slate. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Qué tiene? Bueno, normalmente esa parte, ¿sí? Digamos que el ala en la parte frontal es una parte roma, redondeada. Sí, bueno, normalmente esa parte la vamos a ver que está fija, por eso por lo que no se ve mucho, porque la vemos fija. Siempre. Hace sus movimientos, hace su movimiento de despegue, su traslado, y siempre va fija, va pegada. ¿Cuándo sale? Bueno, cuando la aeronave tiene necesidad presente ya de hacer sus maniobras de derrota para el descenso, para el aterrizaje, esta parte se separa, se abre. Se separa, hacia el frente. ¿Qué hace? Bueno, lo que va a hacer es que el flujo de aire que está entrando se rompa. ¿Sí? Pasa aquí. Entonces, se rompe el flujo de aire y eso hace precisamente que pierda sustentabilidad la aeronave. ¿Sí? Porque está rompiendo eso. Entonces, es cuando se abre, cuando sale. ¿Sí? En la parte posterior del ala, en la parte usada del ala, vemos estas partes en azul. Están marcadas aquí en azul, están significadas en azul. Eso es lo que son los flaps. Estos flaps tienen que ver mucho con la cuestión precisamente para la maniobra de aterrizaje o de despegue. Esas partes, muchas veces vamos a ver que van a permitir bajan, en algunas bajan de esta manera. En otras aeronaves, estos flaps, al bajar, se extienden. ¿Sí? Una angulación que es variable, pues de acuerdo a la aeronave, de acuerdo al diseño, de acuerdo a las especificaciones para uso que den los fabricantes. Ese slab, al tener esa formación, al permitir eso, es la que permite precisamente que se haga el colchón de aire en la parte de abajo. Este colchón de aire puede servir para dos cosas. Uno, por el impulso, permitir la fuerza de sustentación. O dos, como freno para la maniobra de descenso. Sí, por la forma que tiene. Pues os digo, siempre hablamos de la angulación. En que esto, inclusive en algunos programas escucharán ustedes que les dice que los flaps a tantos grados. Sí, que da instrucciones el piloto al copiloto. Presente para eso. O sea, ¿qué grados debe de tener para la maniobra de despegue
y qué grado usted debe tener para la maniobra de aterrizaje. ¿Sí? En el extremo de estas, a un lado, presentado los flaps hacia la parte de salida del ala, tenemos presente lo que se llaman alerones. ¿Qué son los alerones? Todos creen que todos son los flaps o todos son los alerones. Y creen que mucha gente, cuando no sabemos, pues creemos que son sinónimos flaps y alerones, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Por la manera que funcionan, la manera que son. Los alerones son, igual que tenemos los elevadores en el timón de profundidad, tienen esta forma, esta función. ¿Sí? Para bajar, subir. ¿Sí? Pero también tienen la cuestión de que pueden funcionar en sentido, o sea, cada uno en un sentido. ¿Para qué sirven? Ah, bueno, estos alerones a la hora de que están funcionando van a permitir que la aeronave, ¿sí?, haga esta función, este ladeo, ya sea para uno o otro lado. Entonces, vamos a ver que los alerones, junto con los elevadores y el timón, van a permitir que la aeronave pues haga una maniobra, por ejemplo, de ascenso y que vaya curvándose, pero a la hora que se curva, no hace una curva así, como si fuera un vehículo, en forma plana, sino puede hacerlo de esta manera. Se van y lo hacen así. ¿Sí? Que eso es lo que les permite la movilidad, por eso les digo que es a lo que se refiere cada uno. Ahora, en la parte superior de las alas, vemos estas marcas en amarillo viejo, ¿sí?, que se les denomina spoilers. Sí, los spoilers son desarrollados presente en la aviación. No son desarrollados para los vehículos de carreras ni para que estemos haciendo más estético nuestro vehículo terrestre. No, los spoilers aquí es donde están desarrollados. Los spoilers normalmente siempre los vamos a ver que están, igual que los slabs, siempre van pegados al ala. Cuando se empiezan las maniobras presentes de descenso, estos spoilers se abren, se elevan. Hacen esto. Con lo cual, rompen si el slab está rompiendo el flujo del aire, bueno, el spoiler lo que va a hacer es hacer que lo que queda del aire haga que la aeronave descienda. Haga esto. Pierda un tanto cuanto de manera controlada la sustentabilidad. ¿Sí? De tal manera que una aeronave en su maniobra de ascenso, cuando va en ascenso, ahorita lo vamos a ver, pues toma esta posición, como si fuera una flecha en ascenso. Pero el descenso no lo puede hacer así, porque perdería lo que llamamos sustentabilidad. Entonces, ¿cómo lo hace? Con todo esto, la aeronave lo que hace es bajar en esta posición. O sea, de manera así, como si fuera plana, un poquito hacia arriba. O sea, bueno, empieza por tener tantito hacia abajo y luego se endereza y posteriormente adopta esta posición y es con la que termina de bajar. ¿Sí? Precisamente para no perder sustentabilidad, ir bajando, descendiendo, que es controlado con todo esto, su descenso. ¿Sí? Que es como funciona. Entonces, aquí es donde vemos que estas partes móviles son tan importantes, saber para qué funcionan, cuáles son sus funciones básicas, no cómo funcionan, cuáles son sus funciones básicas y cómo intervienen en la maniobra de despegue y de aterrizaje. ¿Preguntas hasta aquí?
¿no? Bueno, estoy hablando de lo que es la forma geométrica pesante de las aeronaves, ¿sí? Su dimensionamiento. Ya les dije que esto se le llama, el término técnico es proforma. O sea, cuando hablamos de la performance, ¿sí? De la proforma, que tiene algo, estamos hablando precisamente al mismo tiempo de su forma geométrica. ¿Sí? ¿Qué forma geométrica tiene? Y su dimensionamiento. ¿Sí? Esta imagen que estoy mostrándoles es una que en algún momento hicieron para Boeing, cuando sacó su modelo 747, y es un comparativo con otras aeronaves similares, ¿sí? Que en su momento hicieron. Dicen, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este, esta proforma? Bueno, que primero que estaban, que es presente el comparativo de, no tanto de su forma geométrica, sino sus dimensionamientos. Entonces, lo que estamos aquí ilustrando en esta corte longitudinal o en esta vista longitudinal de las aeronaves que están teniendo, es precisamente que nos están marcando lo que es la longitud total de la aeronave. La longitud total de una aeronave se mide de la punta de la nariz a el punto más alejado que se tenga horizontalmente. Dice, ¿es el fuselaje? No es el fuselaje. ¿Sí? Para algunas, sí será el ancho del fuselaje, la longitud del fuselaje, para otras no. Otras puede ser que sea, que es en su mayoría, la punta del ala del timón de profundidad o la punta del ala del timón de dirección. Lo que está más alejado. Eso nos va a dar la longitud total de la aeronave. Aquí nos están comparando lo que es la altura total. La altura total que tenemos siempre va a ser a donde termina el timón de dirección. Esto le llamamos empenaje. Si es un término que se emplea. El empenaje, ¿qué empenaje se tiene? ¿Qué altura? Entonces, aquí están comparando precisamente entre estas 4 aeronaves, qué es lo que se tiene. En la planta que estamos viendo, aquí estamos viendo la posición que pueden tener las alas. Les dije, no todas son horizontales, como estamos acostumbrados, sino pueden tener otra angulación. ¿Sí? Pueden ir inclusive desde el frente y abarcar todo, que le decimos que es una en forma de delta. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, aquí nos están ilustrando, ¿sí? Lo que es la envergadura. Acuérdense que, de acuerdo a la definición que encontramos en la capítulo 1, se llama envergadura la distancia que hay de punta a punta de la parte alar, o de punta de ala a punta de ala. Eso es lo que es la envergadura. Entonces, están haciendo el comparativo de envergaduras y estamos viendo precisamente cuántos impulsores tiene. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que aquí, por ejemplo, que está en azul, que es precisamente el que es el Boeing 747, que cuenta con 4 impulsores. El que sigue, que está se ve rosa, es un color rojo, también tiene 4 impulsores. El verde, que estamos viendo, tiene 6 impulsores. Mientras el que está en amarillo oro viejo, si se dan cuenta, cuenta con 4 impulsores de cada lado. Y que estos impulsores, si nos damos cuenta por lo que está marcado en la parte frontal, tiene precisamente hélices. ¿Sí? Entonces,
Esto es lo que aquí está. Esta les voy a repetir, todas las imágenes se encuentran presente en internet, en la web. ¿Sí? Pues no crean que es nada más aquí y ya. No, ahí también ahí es donde las encuentran. ¿Sí? Ahora, de todo esto, pues vamos a observar aquí en las imágenes, en las fotografías que les voy a mostrar. Estamos viendo precisamente lo que es, por ejemplo, la maniobra de ascenso de una 380. La maniobra de descenso para aterrizaje de la misma aeronave. Estamos contemplando el tren de aterrizaje. Este es el de uno de los modelos. ¿Dónde podemos encontrar las características de proforma y dimensionamiento de todos los modelos de aeronaves? Bueno, esas las podemos encontrar en un documento que se llama así: Aircraft Characteristics, Airport and Maintenance Planning. Ustedes en su buscador teclean esto y al final teclean el modelo de la aeronave. B777, el que ustedes quieran, B757, un A320, un A340, un HL 10001, o el 10.000, o el 1000, ¿sí? Y les van a aparecer precisamente como resultado una serie de páginas donde les van a dar los manuales, ¿sí? De cada empresa, donde trae las características precisamente de las aeronaves, ¿sí? Ahí es donde aparecen, ahí es donde están. ¿Ya lo notaron? No es necesario que tecleen todo. Con que tecleen Airport and Maintenance Planning, seguido de presente del modelo, va a aparecer el documento. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Con cuál documento? ¿Sí? Aquí estamos viendo uno. Oh. Ahí está. Dicen, ¿qué es lo que aparece? Esa es la portada del documento que aparece. Normalmente todos estos documentos están en PDF. ¿Sí? Allí en la web, entonces va a aparecer este. Lo primero que vamos a ver que nos va a aparecer es el nombre de la empresa fabricante. En este caso, pues es Airbus. El modelo de la aeronave. ¿Sí? Bien puede venir aquí, o bien puede venir con todo lo consecuente, ¿sí? Que les dije, ¿cómo se llama? Que es el manual presente de características, ¿sí? Para la planificación del mantenimiento para la planificación de los aeropuertos y su mantenimiento. ¿Sí? Nos dice que es una circular, un documento. ¿A quién pertenece? En este caso se lo están diciendo, pertenece a Airbus. Nos dice cuándo fue publicado. Nos dice que esto fue publicado en marzo 30 de 2005. Y nos dice cuándo fue revisado. Tuvo una revisión. En este caso nos dice que la revisión ocurrió en diciembre 1 de 2016. O sea, nos está diciendo de qué se trata. ¿Sí? Hay unos documentos que inclusive, cuando son los preliminares, dice que son preliminares. ¿Sí? Que va a aparecer precisamente con todo lo correspondiente. Más o menos, ¿qué datos tiene? Una de las cuestiones que vamos a ver es que nos van a aparecer precisamente, porque los trae estos documentos, nos traen plantas de la
forma geométrica que tiene estas aeronaves, sabemos por la simbología que trae que es una aeronave comercial de pasajeros, y nos trae sus dimensionamientos. Nos trae cuál es la longitud del fuselaje, cuál es la longitud máxima que tiene la aeronave, cuál es la distancia a partir de la nariz a el tren de aterrizaje delantero, al tren de aterrizaje principal. El A380, ¿sí? 800 en varios de sus modelos, tiene el tren de aterrizaje principal, está dividido en dos partes. Una parte que está abajo del fuselaje y otra parte que está en la parte alar. Entonces aquí las distancias que nos están marcando es al centro de la nariz, al centro de cada uno de estos trenes de aterrizaje. Nos dice aquí, entre esto, cuál es la altura que tiene el fuselaje. Esta aeronave, la A380, como les dije, cuenta con 2 pisos para la transportación de pasajeros y un subpiso que está en la parte inferior, que es para la carga. ¿Sí? O sea, si lo vemos, si vemos todo el fuselaje interno, pues está dividido en tres plantas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Nos marca cuál es la envergadura que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la envergadura del timón de profundidad? ¿Cuál es el ancho del fuselaje? ¿Sí? Aquí también nos está dando cuál es la distancia que hay de centro a centro entre impulsores. Asimismo, nos está diciendo cuál es la distancia que hay de cara externa a cara externa de las ruedas del tren de aterrizaje principal. Algunos lo denominamos como entrevía dinámica. Así como del centro de todas estas ruedas. Sí, que muchos los conocemos como, le denotamos como entrevía estática. Nos da las distancias que hay precisamente a una serie de elementos que tiene la aeronave. Entre otra información que nos proporciona es que nosotros necesitamos para el diseño de una serie de situaciones. Es precisamente dónde están localizadas las esclusas, ¿sí? De cada una de ellas, a qué altura se encuentran. Como ven, nos están marcando cuál es la altura de la nariz, nos están marcando cuál es la altura de los ojos del piloto y el copiloto, la altura de empenaje. ¿Sí? Aquí hay una cuestión. Todas, cuando son de pasajeros, las empresas hacen una propuesta del número de asientos que puede tenerse, a efecto que las empresas que los adquieren, pues sepan si pueden así, esa distribución de asientos les es útil, o ellos digan de qué clase quieren los asientos, o si alguna de las clases se puede eliminar y todo eso se emplearse con asientos de otra clase, en fin, se los puede proponer, se los puede decir. Aquí vemos todo lo que vemos nosotros en azul claro, todos estos asientos que estamos viendo aquí, es de la clase que se le llama económica o turística. ¿Sí? También a algunos le dicen comercial. Que como vemos los asientos, pues las hileras de asientos van muy pegadas. ¿Sí? Van totalmente, muy pegadas. Los que están en verde, todos estos que van en verde, son lo que llamamos primera clase. Como vemos, las hileras van más separadas. ¿Sí? Si vemos la planta, pues dices, hay mucha diferencia en tamaño. ¿Sí?
Los que están en azul rey es para la clase B. Que no está mucho más, ¿sí? Son mucho más anchos, tienen mucha mayor distancia, etcétera, etcétera. Hay por ahí en YouTube, hay un video precisamente de un A380 en un viaje de Dubái, ¿sí? A Ámsterdam, donde se ve presente las modificaciones que pueden hacer los que adquieren las aeronaves. Emirates, en esta aeronave que ahí sale, tiene que en la segunda planta, una gran parte de esta segunda planta, la clase VIP tiene precisamente cabinas individuales donde el pasajero se puede aislar, puede cerrarla y va ahí, con una serie de prestaciones y de lujos por la distancia y por el tiempo de vuelo. ¿Sí? De que puede convertirlo totalmente en cama, se puede cambiar, ponerse su pijama, tiene acceso a otra parte de la aeronave donde tiene una zona para bañarse. O sea, una serie de cosas. ¿Qué es lo que nos indica? Es esto. O sea, y aquí es donde viene eso. O sea, los propios que adquieren la aeronave pueden decirle, ¿sabes qué? No, la quiero todo con asientos económicos. Entonces, si estos están diciendo que está así como está en esta proporción, es para transportar 800 pasajeros con ese tamaño de aeronave, en 3 clases. Bueno, si es toda una sola clase y es la económica, pues puede transportarse aquí 1000 pasajeros de manera económica. Puede decir, no, ¿sabes qué? Pues yo no tengo gente VIP. Es que todo esto me lo vuelves de clase económica, pero sí tengo mucha gente de primera clase, entonces todo esto me lo vuelves de primera clase. No voy a transportar 800, voy a transportar 750. Sí, porque esto no compensa esta área. ¿Sí? Y voy a disminuirlo. O como les digo, como ahorita como Emirates me dijo, ¿sabes qué? No. Todo lo que es en la segunda planta, todo esto me lo conviertes en una clase VIP. ¿Sí? Disminuyo, no voy a transportar 800, voy a transportar 700. ¿Sí? Sobre todo porque estoy quitando espacio por otro tipo de servicios que quiero. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, eso nos da una idea precisamente de qué es lo que hacen precisamente los dueños de aerolíneas. Ahora, ¿de qué tamaño son los asientos? Aquí lo estamos viendo. Les dije, los azules claros son los de clase económica. Yo aquí les pregunto, el asiento donde están ahorita ustedes, ¿qué ancho tiene? Para que hagamos un comparativo. Pues más o menos su asiento, su silla, pues más o menos tiene entre 45 y 47 centímetros de asiento, de ancho de asiento. Bueno, aquí vemos en la clase económica, la dupla de asientos tiene un ancho de 1,07. Lo que nos da que un solo asiento tiene un ancho, ¿sí?, de 53,5 centímetros. Sí, un poco más pequeño que el asiento que tenemos precisamente en un Lopsit. Para los de primera clase, el ancho de la dupla de asientos es de 1,37.
Quiere decir que individualmente, pues más o menos esta dupla tiene el ancho, pues un poco más ancho, más largo, perdón, más largo que el OPSI. Para los asientos, para la dupla de asientos VIP que estamos viendo ahí, tienen un ancho de 1,45. Es un poco más ancho, o quizás del mismo ancho, que un reposet. Sí. Estos asientos, los asientos, por ejemplo, todos los asientos pueden inclinarse. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los asientos de primera nada más tienen una cierta angulación, o sea, hasta una cierta angulación pueden inclinarse. ¿Por qué? Porque los asientos van muy pegados. A pesar de que la distancia es cómoda, van muy pegados. Entonces, pues no pueden inclinarse mucho, pues precisamente porque llevan muy pegado el pasajero de atrás. ¿Sí? En los de primera, como la distancia es muy, muy grande, pues permiten precisamente una inclinación mayor. Y en los VIPs, no se diga. Se pueden tener una inclinación donde el asiento tenga una apertura de hasta 170 grados. ¿Por qué no 180? Porque no es recomendable de que alcance presente los 180, deben llevar cuando menos 10 grados de levantado. ¿Sí? Para ser cómodos. Entonces, eso les habla presente de todo esto. En la otra, vemos precisamente dónde está colocada el área precisamente de bodegas y el cubicaje que tiene. ¿Sí? Otro de los datos que nos traen es de que todas las aeronaves tienen presentes sistemas de seguridad, de salida de seguridad, para que en el caso de que tengan un percance, un incidente, un accidente, estos sistemas que son toboganes, bueno, en automáticos desde la parte interna de la aeronave, los sobrecargos o el sobrecargo correspondiente, los accione, se disparen, se inflen y se abran las puertas, todas las esclusas. Y la gente salga en el menor tiempo posible. Estos son toboganes, como les digo. ¿Sí? Entonces, salen, lo desalojan de inmediato. ¿Sí? Sin ningún problema. ¿Sí? Otra de las cuestiones, ya les dije, pues tenemos todas, nos está indicando. Fíjense bien, nosotros necesitamos saber dónde están cada una de las esclusas por diferentes sistemas y servicios que se les tiene que prestar. Entonces, ¿dónde están? Entonces, aquí nos están mostrando dónde están, cómo se llaman, a qué distancia a partir de la nariz de la aeronave se encuentran. ¿Sí? Por los sistemas que necesitamos. En la vista longitudinal inferior, pues nos está mostrando precisamente también las esclusas de acceso de carga. ¿Dónde están? ¿A qué altura? ¿Sí? Necesitamos saber. Sí, les dije, las únicas ruedas que tienen movimiento horizontal son las ruedas del tren de aterrizaje delantero. Entonces, necesitamos, ¿sí?, saber cuáles son los radios de giro, no los radios de giro. ¿Sí? De cada una de las partes precisamente extremas que pueda tener la aeronave. Necesitamos conocer cuáles son los ángulos de visión que tiene el piloto y el copiloto hacia el frente para saber a qué distancia empiezan a ver
o ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que leer, tienen que ver la señalética correspondiente. Sí, la señalética no está arriba. Los letreros no están arriba, están abajo. ¿Sí? Entonces, tienen que verlos. Tienen que ver cuál es su visión, su ángulo de visión horizontal. De dónde a dónde ven. Lateralmente, ¿cuáles son sus ángulos de visión? ¿Cómo están? Los fabricantes, ¿sí?, nos hacen una propuesta. Cuando las aeronaves tengan que realizar, en su movimiento en tierra, tengan que realizar un giro, o sea, pasando de una vía a otra, que tengan que hacer una vía en la que estamos aquí viendo, es cuando ese giro es de más de 90 grados. ¿Sí? Y pasando de un ancho de calzada a otro ancho de calzada. Que vemos en la figura del lado izquierdo, vemos que está pasando de un ancho de calzada de 45 metros a otro de 23. El del lado izquierdo está pasando de un ancho de calzada de 60 metros a uno de 30. ¿Sí? Las líneas punteadas en azul, en ambos casos, son las trayectorias que siguen, ¿sí?, las ruedas del tren de aterrizaje principal. Las que están en rojo, las punteadas en rojo, son las trayectorias que siguen las ruedas del tren de aterrizaje delantero. ¿Sí? Aquí, si se acuerdan, cuando les presenté el programa, les encontramos un término que se decía filete, que les dije no son filetes de pescado. Les dije, está mal traducido. ¿Sí? El término es filet, que es borde. Es el diseño del borde interior presente de esas curvas. Que no nomás es de la curva, sino es de toda la trayectoria que se sigue. ¿Por qué es importante? Este es importante precisamente porque la distancia que debe de haber de la cara exterior del tren de aterrizaje principal que da al interior de la curva a el borde de esta debe de tener una distancia mínima de seguridad. Entonces, hay que determinar, por eso también determinamos, ¿sí?, los radios de giro. Entonces, para poder diseñar esto adecuadamente, pues se toman en consideración precisamente esos radios de giro, se toma en consideración la velocidad a la que las aeronaves puedan circular. ¿Sí? Aquí no es como en el caso presente de carreteras, ¿sí?, que podemos darle una pendiente. Es otra cosa. Entonces, tiene que tomarse todo eso en consideración para poderse diseñar esto. Cuando las aeronaves tienen que realizar un giro de 90 grados. ¿Cómo es? ¿Qué trayectorias pueden ser? Todo esto se hace en los estudios, ¿eh? Esas son las propuestas que hacen en las empresas. Pero hay que hacer el estudio para poder hacer bien esos diseños. Poderlos calcular adecuadamente para poder hacer bien los proyectos. ¿Qué otros datos nos traen? Nos traen el tipo, el tamaño de plataforma que se requiere. Sí, la plataforma que se requiere es todo ese contorno en rojo.
¿sí? La plataforma total, bueno, tiene que ver con el tamaño del cuadriculado que tenemos, ¿sí? Pero la plataforma de estacionamiento que se requiere es ese. Lo que estamos viendo en esta imagen es algo que llamamos el holding, o sea, los servicios en tierra y en plataforma que se le da a las aeronaves. ¿Sí? Aquí es una parte nada más de ese holding. ¿Por qué? No se puede realizar todo al mismo tiempo. Entonces, se hace por partes. Suministro de combustible, suministro de energía eléctrica, suministro de aire, cambio de atmósfera o suministro de atmósfera, ¿sí? El ascenso y descenso de carga, en este caso todo lo que tiene que ver con carga, que es del equipaje, ascenso y descenso de pasajeros, ¿sí? Y otros servicios que se le da a la aeronave, revisiones que se les hacen, en fin, una serie de situaciones que se le hacen cuando la aeronave está en tierra. O sea, ¿cuáles? ¿Sí? Otra cuestión que nos muestra. Un poquito de las 10. Es que tengo otra clase. Otra cosa que nos muestra es precisamente todas las huellas, la distribución de las huellas de los neumáticos y la forma que tienen. Esto es cuando la aeronave está en estática. ¿Sí? Cuando está en estática, ¿cómo está? Bueno, parece ser que me seguí un poquito más de la cuenta. ¿Sí? Terminamos el próximo lunes, sí, porque ya tienen su otra clase. Ya los han de estar esperando.